Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros el presidente del Diálogo Interamericano, el centro de pensamiento más importante en Estados Unidos sobre asuntos de la región, Michael Shifter. Profesor Shifter, bienvenido como siempre. Muchas gracias, un gusto. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también a este programa. Gracias, Juan Carlos. Y Enrique Gómez Batista, corresponsal de O Globo de Brasil, bienvenido igualmente. Muchas gracias. El primer asunto, Enrique, tiene que ver con su país, porque hay elecciones presidenciales en el Brasil el 7 de octubre. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta y definitiva el 28 de octubre. Hasta ahora, en el último sondeo, estaba de primero Lula da Silva, el expresidente, con alrededor del 39% de los votos, y más abajo venían los otros candidatos como Jair Bolsonaro, quien fue apuñalado hace poco, y demás. El señor Lula está condenado a 12 años de prisión, está en la cárcel por un caso de corrupción. Había plazo hasta ayer para que el Partido de los Trabajadores, el de Lula, estableciera si él iba a continuar siendo candidato, cosa que según la ley brasileña pues era imposible. Finalmente, el presidente del PT, junto con Lula da Silva en prisión, leyó un documento en donde ha dicho que Lula retira su candidatura, con lo cual va a ser reemplazado por Fernando Haddad. Fernando Haddad ha sido alcalde de Sao Paulo, ha sido profesor universitario, y fue además ministro de Educación durante 6 años. Pero aquí ocurre un problema desde el punto de vista político para el PT, y es que según uno de los últimos sondeos, solamente el 4% de los votantes de Lula aprobarían que Haddad lo reemplazara o aprobaban. Y dicen que muchos de ellos no le darían su voto a Haddad, muchos de los que votarían por Lula. ¿Cree usted que eso es lo que va a pasar con el PT? Es decir, el hecho de que se haya renunciado Lula a la candidatura, que era inevitable, y el hecho de que esté Fernando Haddad, ¿le va a complicar la vida al PT de cara a las elecciones? Bueno, es muy difícil hacer previsiones en Brasil hoy porque la situación está... Nunca hemos visto una elección como esta. Estamos a 24 días, las elecciones del escenario está totalmente abierto. Lo que sí, pues, las nuevas encuestas muestran que Haddad empieza a ganar parte importante de los votos de Lula. Las nuevas encuestas apuntan que está como entre 9 y 10%, y está peleando por estar en la segunda posición y tal vez ir a la segunda vuelta. Pero no está claro todavía si va a conseguir obtener todos los votos que Lula tiene, por ejemplo, en el nordeste de Brasil. Allá, por ejemplo, hay unas encuestas o unas entrevistas que han visto que las personas sí siquiera saben el nombre de él, le llaman de Andrade, no de Haddad. O sea, es muy desconocido en parte muy importante de Brasil, donde Lula tiene más votos. No está claro cómo será este proceso, si va a ganar todos los votos o no. Lo que pasa es que Lula sigue un actor político importante, mismo de la cárcel, consigue impactar las elecciones de Brasil, y si transfiere mitad de sus votos, y así Haddad sería un candidato competitivo. O sea, solo con que Haddad reciba el 50% de los votos que recibiría Lula, tendría estaría una opción la de segunda ganar vuelta. las elecciones. Sí, y si va a la segunda vuelta con Bolsonaro, que sigue líder, que no creció tanto, podría perder. Todas las encuestas muestran que la única candidato más flaco contra Bolsonaro en la segunda vuelta es justamente Fernando Haddad. El más débil. El más débil, sí, perdona. Y bueno, entonces está muy abierto lo que va a pasar. Lo que hemos visto en las encuestas que Ciro Gomes, el candidato de PDT, que fue gobernador de Ceará, está muy fuerte en la segunda posición, pero divide el espectro político con la izquierda junto con PT. Al momento de ver quién tiene en la izquierda el mejor discurso anti-Bolsonaro, sí, Ciro o Haddad, quién va a ir con él para la segunda vuelta. Esto es lo que parece hasta ahora el escenario, pero como he dicho, nunca llegamos tan cerca de las elecciones con tantas personas sin saber en qué votar, con tantas incertidumbres, con apuñaladas, o sea, todo está un poco abierto en Brasil. Es que falta menos de un mes para las elecciones en el Brasil, profesor Shifter. ¿Usted cómo ve el asunto? Muy complejo, muy incierto, como dice. Yo creo que cuando yo pregunto a todos mis amigos brasileños y dice qué va a pasar, nadie sabe. Y es impresionante porque falta muy poco tiempo para la elección, la primera vuelta. No creo que hemos visto un panorama de este tipo hace muchos años. Y hay muchos brasileños
que dice que me cuenta que todas las opciones que mencionó no son muy atractivas. Y todos, y muchos de ellos tienen investigaciones o hay cuestionamientos en cuanto a corrupción y todo eso. Entonces es un clima ambiente no muy optimista de lo que podría pasar con el nuevo presidente que asume el 1 de enero, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué va a hacer? Y uno piensa en esas opciones y va a ser muy, muy difícil, muy complicado. Raquel Godas. Bueno, yo creo que se vuelve a repetir la eterna lacra de la izquierda, sea una izquierda más radical o más centrista, de que no se ponen de acuerdo para luchar contra un mal mayor. Porque a estas alturas Bolsonaro, con esa agenda tan sumamente radical, le veíamos en fotos desde el hospital tras la puñalada imitando armas de fuego. O sea, el tipo de retórica lo comparan con Trump. Y hay una salvedad, y es que las instituciones brasileñas son mucho más débiles que las de Estados Unidos para contener un candidato así. Entonces, bueno, es un escenario interesante, porque hace un par de semanas parecía que Bolsonaro iba a ganar sin ninguna duda. Ahora veremos cómo los dos candidatos de izquierda se manejan para llegar a segunda vuelta y ver también cuál es lo más práctico, ¿no? A mí me gusta, yo soy muy partidaria de las coaliciones, que en Colombia se dan bastante más, para intentar agrupar, ¿no?, el voto cuando hay una situación extrema o muy complicada. Y no sé si en Brasil serían capaces de hacer algo así, sobre todo porque la figura de Lula es extremadamente polarizante, tiene una cantidad de votos amasados enorme, y es de hecho muy impresionante que una persona desde la cárcel sea capaz de movilizar el voto, porque ni siquiera es capaz de salir fuera, ¿no?, hacer campaña o hacer apoyos reales, salir en la televisión de manera regular. Sin embargo, lo consigue, con lo cual es muy interesante ese fenómeno, pero a la vez puede perjudicar al país. Hay otra cuestión que tiene que ver con Jair Bolsonaro, y lo mencionaba usted, este candidato de ultraderecha que tiene frases como, por ejemplo, que el único bandido bueno es el bandido muerto y cosas de ese estilo. Fue apuñalado recientemente en una manifestación pública, manifestación que vio todo el mundo, y algunos pensaban que él iba a aumentar muchísimo en las encuestas como consecuencia de este apuñalamiento. ¿Pasó eso o no pasó? Porque usted decía que aumentó realmente, lo que subió en los sondeos fue un margen muy pequeño, 1 o 2 puntos o 3 puntos. ¿Es así? ¿No? Desde el punto de vista político, ¿no tuvo esto el impacto que algunos pensaban a favor de Bolsonaro? Sí, esa fue una sorpresa porque subió muy poco, entre 1 o 2 puntos solamente, pero la rejección a él creció muchísimo. La rejección llegó a 44% en algunas encuestas, o sea, esto es mucho. O sea, difícilmente alguien con más de 40% de visión negativa se consegue ser elegido en Brasil presidente, nunca ha pasado eso, y muestra un poco que el brasileño tiene un poco de miedo de la situación de radicales, o sea, de violencia. Su discurso es muy de violencia. De acuerdo, antes, una véspera, un día antes de ser apuñalado, había dicho que quería matar los apoyadores de PT, o sea, un discurso muy fuerte. Eso muestra un poco de que el brasileño, el promedio de brasileño quiere una solución más pacificada, más de centro, más centrada, y esto puede ser uno de los puntos que Ciro puede usar a su favor y no ser el PT, o sea, decir él como una persona que puede unificar el país, que en verdad las personas están muy enfadadas de todo, de los políticos, de la corrupción y la división. Está muy fuerte la división social en Brasil entre derecha y entre izquierda, y esto no está bueno para el país. Michael Shifter. Sí, el país parece muy polarizado y no hay tal vez el deseo para el centro, pero no hay oferta. O sea, no hay un candidato que represente ese interés de la gente. Es lo que es notable, tiene un candidato de derecha y tiene 3 opciones de izquierda, de Haddad y Ciro Gómez y Marina Silva, y eso es lo que están hablando. Alckmin parece que fue gobernador ex gobernador de São Paulo, donde que las posibilidades son muy pocas. Entonces tiene los ciudadanos que quieren algo más moderado, más centrista, pero no está ahí. Está más y más polarizado. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Profesor Shifter, hay más noticias de América Latina, y una de ellas tiene que ver con Ecuador, porque la fiscal Ruth Palacios acaba de iniciar o poner en marcha una fase preprocesal, se llama así,
una investigación por el caso de Odebrecht, por los sobornos que ha pagado esta multinacional, constructora multinacional brasileña. Se calcula que de 33 millones de dólares en ese país. Y la investigación está dirigida hacia el expresidente de la República, Rafael Correa, quien fuera su ministro y además fue vicepresidente, Jorge Glass, quien fuera su ministro del Interior, José Serrano, y quien fuera su secretario jurídico, Alexis Mera. Todo esto se inició como consecuencia de una denuncia interpuesta por César Montúfar, que fue asambleísta, también parlamentario ecuatoriano, y él dice que estos señores pueden haber cometido los delitos de cohecho, de peculado y de enriquecimiento ilícito. Se está investigando asimismo a dos fiscales, que fueron fiscales, Galo Chiriboga y Carlos Vaca Mancheno, y además a otras personalidades como el excontralor Carlos Polit, que se encuentra en este momento en Miami, huyendo de la justicia ecuatoriana. Usted también conoce muy bien Ecuador. ¿Esto en qué va a terminar? Bueno, ojalá que termine bien, pero va a tomar tiempo. Con todas estas investigaciones hay mucho para investigar. Hay acusaciones de César Montúfar bastante serias. Fue él mismo que presentó acusaciones contra Jorge Glass, que terminó en la cárcel. Sí. Entonces, yo creo que es muy sano y muy saludable tener ese proceso para el futuro del país, para que haya transparencia, para la rendición de cuentas y para que no haya reducir la corrupción. Pero mientras va a ser una etapa muy turbulenta cuando pasen por eso, porque obviamente hay una guerra entre Correa, expresidente, y ahora la actual administración de Moreno y la oposición en Ecuador, que es Montúfar, es parte de la oposición. Entonces, y creo que nunca debería subestimar la capacidad de Correa para luchar, para dar pelea y todo eso. Entonces, puede haber un proceso bastante turbulento. Es importante la justicia sea independiente y profesional y no politizado. Obviamente, Correa va a hacer que la justicia es una guerra de poder judicial contra él, que está totalmente politizado. Ese creo que sería un error. Creo que el poder judicial tiene que ejercer su función independiente y serio y profesional. Y con eso creo que a la larga va a ser mejor, pero puede tomar algún tiempo. Bastante tiempo. Y Correa además está en Bélgica desde hace varios meses. Raquel Godas. Sí, yo creo que la apertura de todos estos procesos son un síntoma positivo para la región en general, pero hay que tener mucho cuidado con lo que mencionaba el profesor. O sea, es clave la división de poderes, tener muy claro qué forma parte de la justicia de un proceso judicial y qué forma parte del discurso político y de las acusaciones. Entonces, vamos a ver cómo se manejan todos esos actores en la trama con Correa. Correa es un hombre inteligentísimo, tiene una capacidad de oratoria tremenda además, y puede manejar esta situación, darle la vuelta y acusar al propio gobierno de Moreno de estar urdiendo alguna trama en su contra para tumbar su legado, porque además Moreno no está siendo un presidente, pese a ser de su partido, muy ortodoxo con el legado de Correa, ¿no? Correa está bastante enfadado con Moreno en sus decisiones políticas, y esto es un punto más sobre todo ello. Lo que pasa es que Correa, más allá de su situación como expresidente, que es algo que he repetido hasta la saciedad aquí, señores presidentes de la región, dejen de intentar perpetuarse en el poder desde cualquier lugar, creo que tiene muchísima influencia en la sociedad ecuatoriana, y todavía está por ver de qué manera se maneja estando tan lejos también, porque puede parecer que en Bélgica tiene como una especie de oasis que le salve de estas acusaciones, pero al revés, sigue siendo, es un arma de doble filo para él que sea una persona tan pública y tan popular en Ecuador, porque también todas las miradas van a estar sobre él. Enrique Gómez Batista. Bueno, yo creo que el gran reto de ese país es lo mismo que estamos viviendo en Brasil, donde empezó todo este trama de Odebrecht, que es la independencia de la justicia. Hemos visto, por ejemplo, ayer en Brasil, la justicia determinó la prisión de un candidato a Senado y que fue exgobernador de Paraná, de PSDB. O sea, esto me parece bien, que la justicia está empezando en Brasil a atender a todos los niveles políticos, de izquierda, de derecha. Lo importante es tener independencia y que sea un proceso que puede de verdad intentar reducir un poco la corrupción, que es un malo muy fuerte en toda Latinoamérica.
Pero sabemos que es un reto, sabemos que, por ejemplo, en países como Brasil o Argentina se usa mucho el debate de que la justicia está persiguiendo solamente una ideología y no todos los políticos, y eso es importante para la justicia mantener claro de que no es una persecución política, que se trata sí de un combate fuerte a la corrupción. Hay noticias de Venezuela, profesor Schifter. Recientemente el periódico The New York Times, en un artículo que firmaban Ernesto Londoño y tal vez Nicolas Casey, creo que era el nombre del otro periodista exactamente, contaron cómo hace algunos meses hubo reuniones entre representantes del gobierno de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, por una parte, y por otra militares con afanes golpistas en Venezuela, militares que quieren derrocar al presidente Nicolás Maduro. Como consecuencia de ese reportaje y por supuesto de la respuesta de Maduro y de Evo Morales, el presidente de Bolivia, que básicamente decían que ahí estaban pintados los Estados Unidos, ahí estaban retratados tratando de derrocar nuevamente a un gobierno latinoamericano. Y esto pues por supuesto recordaría episodios de golpes de Estado patrocinados por Washington, como el de Jacobo Arbenz en Guatemala hace ya varios años, o la incursión fallida a Bahía de Cochinos en Cuba, o los golpes en Nicaragua y demás. Pues el diario de neoyorquino ha publicado hoy un editorial que se titula Stay Out of Venezuela, Mr. Trump. Es decir, quédese fuera de Venezuela, señor Trump. La primera frase es clarísima, dice America shouldn't be in the coup business, period. Es decir, Estados Unidos no debería estar en el negocio de los golpes de Estado, punto. Señala este artículo que no hay duda de que Nicolás Maduro es un presidente elegido ilegítimamente y que está llevando a su país a una situación de gran deterioro político, económico y social. Dice también este editorial al final que lo que tiene que hacer Estados Unidos es mantenerse fuera de Venezuela, porque de lo contrario esto impediría o haría que la gente no crea que Estados Unidos tiene credibilidad a la hora de luchar en favor de la democracia en el resto del mundo. Y lo que señala el artículo también es que lo que tiene que hacer Estados Unidos es simplemente continuar con la presión, con una presión diplomática, y que además pues se puede continuar con algunas sanciones a gente del entorno de Maduro, y que además un país como Cuba debería presionarse a Cuba para que Cuba intente buscar una solución a la crisis venezolana. ¿Está de acuerdo con este editorial? Bueno, estoy de acuerdo que estoy en contra de cualquier golpe militar, tanto por principio como por razones prácticas, porque sería un desastre a mi juicio. Lo que sí hay que incluir un matiz, me parece que no está ahí, que 2018 no es la Bahía de Cochina del 61, y no es el golpe contra Salvador Allende del 73. Y la simpatía, es notable que usted mencionó que Evo Morales estaba con Maduro como reacción, pero no había un solo otro voz. Ningún otro presidente latinoamericano. Ningún otro presidente dijo. ¿Y por qué? Porque no hay simpatía para Maduro. Hubo simpatía por Fidel Castro, hubo simpatía por Salvador Allende, por lo que estaba tratando. Había un sueño, un proyecto. Maduro no tiene proyecto, tiene hasta aferrarse de poder, nada más. Además, muy involucrado en criminalidad, en narcotráfico. Entonces, es otro tipo de cosa. Y no me extraña que ningún otro mandatario de América Latina ha reaccionado a ese reportaje. Esto no quiere decir que está bien un golpe, pero quiere decir que yo creo que hay que ponerlo en su contexto. Además, hay que agregar que casi todos los países están sufriendo un flujo migratorio sin precedentes en la historia reciente de América Latina. En Colombia hay más de 1 millón, también van a Brasil, van a Ecuador, Perú, todos. Entonces, esto es algo que los presidentes, los gobiernos están desesperados para atacar la causa de ese flujo migratorio, sí, que es el gobierno de Maduro. Entonces, yo creo que realmente no es adecuado comparar esto y diciendo que es lo mismo de lo anterior. Es un caso muy particular, Venezuela, muy sui generis, y creo que la otra cosa es que hay que tener respuesta cuando gente dice, el New York Times dice, hay que aumentar la presión diplomática y hay que poner sanciones, pero hace tiempo que hay presión diplomática. Claro, mi pregunta es, entonces, ¿qué más se puede hacer? No hay ninguna, por lo menos reconocer eso. No digo que, pero hay que reconocer los que contesten. Bueno, hemos puesto sanciones, empezó con Barack Obama, antes de Trump.
individuales y presión internacional, la OEA, todo eso, y entonces y el gobierno está muy fuerte. Entonces no hay ninguna señal que haya tenido un impacto positivo. Uno tiene la responsabilidad de por lo menos responder a esto y dice, ¿qué más se puede hacer? Enrique Gómez Batista. Bueno, yo creo que cada día que pasa fica más difícil pensar en una solución pacífica o ordenada o buena para Venezuela. La situación está complicadísima y yo creo que obviamente la solución militar no es una solución, la región no acepta más eso. Esto es uno de los peores momentos de la historia de Latinoamérica, pero todavía no es fácil pensar cómo presionar más. Todavía Estados Unidos presiona mucho, ha ponido sanciones, pero todavía sigue comprando el petróleo de Venezuela. Eso tal vez sea la última opción y que sería sí crear un pacto muy grande en la región, en Venezuela, pero todavía parece que la administración Trump no tiene esta intención de hacerlo para no tener la culpa, o sea, Sí, porque perjudicaría a los ciudadanos. También los ciudadanos, claro. Pero los ciudadanos están sufriendo muchísimo también de otra manera. O sea, está llegando a un momento que parece que no hay una solución. Y esto es lo peor, porque hemos visto que los países de la región ni siquiera están haciendo una frente ordenada o coordinada para recibir los refugiados de Venezuela, tampoco están haciendo la presión política suficiente sobre Caracas. O sea, está muy difícil pensar cómo va a ser el próximo paso, cómo Venezuela va a salir de toda esa crisis. ¿No será que lo que pasa es que nadie quiere decir la verdad y es que no hay solución? Bueno, supongo que también puede ser eso, ¿no? Creo que hay un componente además del que no hablamos y es que el hecho de que haya habido tantísimos procesos electorales en la región este año también ha afectado eso, porque cada país estaba inmerso en sus propias luchas políticas y eso ha hecho que la discusión se centrara más en quién va a ganar las elecciones que en hacer frente a esta situación, ¿no? Es un matiz del que se habla poco y creo que es interesante, pero a la vez creo que, bueno, ambos tienen razón en lo que mencionan, es un problema enquistadísimo, muy complejo, y yo personalmente creo que que se habla poco también de la falta de capacidad de la oposición venezolana para organizarse. Creo que hay una falta de responsabilidad por parte de la oposición venezolana porque ellos creen, o ese es mi parecer, que ante este río tan revuelto hay opciones de que cualquiera de ellos gane y están dejándose ganar por los personalismos más que por digamos, intentar organizarse de una manera mejor. Es cierto que Maduro está presionándoles muchísimo, hay presos políticos, está torpedeando todo el proceso, pero creo que a la vez los que quedan todavía con cierto margen de maniobra deberían ser más inteligentes y organizarse de una forma mejor, no pelear entre sí, buscar ayuda en los países de la región y en los aliados que puedan tener para ellos mismos tener una organización mejor. Funciona más, yo creo, obtener ayuda técnica, si quieres, como para armar un partido político potente que sea una alternativa real, más que intentar venir aquí a Washington a hacer ruedas de prensa y denunciar ciertas situaciones. Yo creo que por ahí esa deriva les está perjudicando mucho a los venezolanos y es muy preocupante lo que está pasando. La verdad es que la solución es muy remota, ¿no? ¿No será que no hay solución? Se lo pregunto porque, fíjese usted, en el caso de España, y ayer justamente hubo una manifestación de 1 millón de personas en la Fiesta Nacional de Cataluña pidiendo independencia, lo cual deja claro que ahí hay un problema político. Un centro de pensamiento muy conocido en España, el Real Instituto Elcano, en donde hemos hecho este programa los últimos días, publicó un ensayo, más o menos con la misma tesis de José Ortega y Gasset, y es que el problema de Cataluña no tiene solución. Es decir, que unas veces será más grave, otras no será tan grave. No pasa lo mismo en Venezuela porque por los cauces democráticos no se ha podido hacer nada. El presidente Maduro gana y su grupo gana las elecciones. La presión internacional se ha activado de todas las formas. En la OEA está en marcha la cláusula democrática, la carta democrática, ha habido sanciones de parte de Estados Unidos al entorno del presidente Nicolás Maduro, en la Unión Europea han repudiado lo que está pasando, se ha empleado absolutamente todo y no pasa nada. Y además las soluciones a la antigua, que era como por ejemplo que algún dictador de algún país lo enviaban a un tercer país con una garantía de impunidad para que pudiera vivir tranquilo en una urbanización con piscina, eso tampoco se puede emplear hoy día porque ahí está la Corte Penal Internacional. ¿No será que es mejor decir no hay solución y hay que esperar a ver qué pasa? Bueno, la solución vendrá, no sé en qué momento y no sé cómo, pero vendrá en algún momento, por cierto. Yo creo que el escenario más probable sería una especie de implosión
en el gobierno, debido a las fracturas dentro del gobierno, tanto por las Fuerzas Armadas como otros elementos de chavismo, y esto va a colapsar, y esto puede empezar un proceso más de transición. Ojalá no sangriento, por supuesto. No sangriento, y puede ser que no sangriento, ojalá que no. La presión internacional ayuda, es importante, no estoy diciendo que no vale nada, pero lo básico, lo más importante, lo que pasa adentro del Venezuela, y como dice Raquel muy bien, la oposición está totalmente dividida, y muchos están saliendo del país, están en Bogotá, muchos de la oposición. Sí, o en Madrid, funciona. Sí. Entonces, la dinámica interna vuelve al régimen en sí, donde hay fracturas y hay cierta vulnerabilidad. Cuando hubo ese ataque en la manifestación militar, el dron, eso, la imagen de eso es que fue muy precaria, todo, muy frágil, todo. Y hay elementos de esto. Entonces, yo creo que vendrá, creo que la presión es importante, internacional y otras medidas, pero la solución vendrá de una especie de implosión del mismo régimen, del partido de chavismo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Raquel, hay noticias de España y tiene que ver con el poder y con las universidades. Bueno, debo decir que al paso que va, casi que es preferible no haberse graduado de una universidad con lo que está ocurriendo en España, pero mire lo que pasa. Recientemente tuvo que dejar el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid, que es una de las 17 comunidades de España, dentro de la cual está Madrid capital, la señora Cristina Cifuentes, porque se descubrió que había hecho de manera irregular un máster en una universidad. Actualmente el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia, decidirá si procesa o no a Pablo Casado, que es el líder del Partido Popular, uno de los dos partidos más importantes de España, que él fue elegido líder de ese partido hace poco y sería pues candidato a la presidencia del gobierno, por una manera irregular como él cursó también un máster. Resulta que hizo un máster creo que sin ir la mitad del tiempo, dice el máster que está hecho con la Universidad Harvard, que queda aquí en Cambridge, en el estado de Massachusetts, pero parece que esto fue en una localidad cercana a Madrid y demás. Ayer renunció la ministra de Sanidad del presidente del gobierno, recientemente llegó al cargo después de una moción de censura en que tumbó a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, la ministra de Sanidad Carmen Montón, porque cursó de manera irregular un máster en la Universidad Rey Juan Carlos, la misma que les ha dado títulos a otros de estos señores. Y para rematar, ella sí presentó renuncia, hay que decir, y para rematar, esta mañana, Albert Rivera, líder del Partido Ciudadanos, un partido de centro derecha, le ha pedido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que publique su tesis doctoral. Él es doctor en economía. El presidente del gobierno dijo que la tesis está en una página web, pero ahí simplemente aparece el nombre y no se ve la tesis. En el caso de la señora Carmen Montón, se pudo establecer que había copiado muchas partes de su tesis de grado, incluso de Wikipedia, haciendo lo que llamamos copy-paste o copiar y pegar. ¿No es esta una cosa vergonzosa y además no es muy triste para los estudiantes que van a hacer un máster, a cursar un máster con todas las de la ley, que les toca estudiar y graduarse? Bueno, pues evidentemente hay un patrón gravísimo de abuso de las influencias, ¿no? Esta gente que genera este tipo de prebendas, aunque sea a nivel académico, evidentemente tienen que pedir perdón también a todos esos estudiantes a los que les está costando mucho dinero y mucho esfuerzo obtener sus posgrados. Pero hay una buena noticia y es que la tolerancia a este tipo de irregularidades en España, el nivel de tolerancia está bajando. Ya no hay esa capacidad de tragar y tragar y tragar con que haya gente que tiene unas capacidades de influencia en ciertas instituciones y se beneficia de ello. A mí me parece muy importante que este gobierno sea capaz de hacer un examen de conciencia sobre las malas prácticas. Creo que hay un problema en el que, si yo hubiera sido ella directamente, el caso de Casado es previo al nombramiento del gobierno de Pedro Sánchez. Si yo hubiera sido ella y hubiera dudado de mis prácticas en una maestría, además exactamente en la misma universidad en la que se le acusa a Casado, con muchos matices, porque el caso de Casado tiene más gravedad porque parece que él sabía todos los procesos, y sino que además los pidió. Hay un problema de cohecho, me parece, que se puede llegar al Supremo. Pero en el caso de ella lo que ocurre es que ella aceptó un cargo evidentemente público,
sabiendo que había ahí algún tipo de problema. Entonces, bueno, pero aunque hubo un error en ese momento, creo que es plausible reconocer que han dejado caer a esta ministra. Durante los últimos 8 años del PP, 7, hemos visto cómo se negaban a reconocer los errores que habían cometido, con casos de corrupción muchísimo más graves, y la gente se agarraba a la silla. No había ningún tipo de consecuencia para toda esa gente que se marchó del gobierno porque hubo una moción de censura, pero ninguno dimitió, aunque estaban involucrados en temas de corrupción. Con lo cual, me parece que es una buena noticia para España en términos generales. Se puede debatir cómo se ha gestionado la crisis o se puede debatir los tiempos. 2 horas antes el presidente del gobierno decía que no iba a dimitir, pero al final dimitió. Bueno, el caso es que en menos de 24 horas el gobierno español ha sacado a una persona que podía causar cierta desconfianza a la población, ¿no? Y hay que reconocer que han rendido cuentas, esta mujer ha tenido que poner su puesto a disponibilidad del gobierno, y el país está, sobre todo, insisto, siendo menos tolerante a este tipo de prebendas, lo cual me parece muy buena noticia. No creo tanto así, aunque mucha gente en España cree que esto va a tener influencia en el caso de Casado, porque dicen que va a caer por culpa de que Pedro Sánchez haya hecho dimitir a su ministra con menos cargos o menos irregularidades que el de Casado, pero sinceramente creo que Pablo Casado va a aguantar ahí hasta el fin del proceso, como han hecho en otros casos. Michael Shifter. Bueno, traje mi certificado de máster aquí para evitar cualquier problema, cocimiento que me hace. Mire, yo creo que como dije, y estoy de acuerdo con Raquel, que creo que nuevamente demuestra que hay menos tolerancia para este tipo de cosas, para copiar la tesis y todo. Y ha habido acusaciones en este país también, inclusive al ex vicepresidente Joe Biden. Fue un tema que sigue hablando la derecha aquí, el Partido Republicano, contra Biden. Entonces, esto es un tema muy sensible. En todas partes. En Alemania también hubo una ministra que debió renunciar porque había plagado la tesis. Sí. En Colombia, Enrique Peñalosa, el alcalde de Bogotá, ha dicho que ha hecho unos cursos de especialización que no ha hecho. Sí. El expresidente Álvaro Uribe en su currículum puso que había sido profesor de Oxford y tuvo que corregir eso porque había sido fellow, es decir, becario. Sí, eso pasa bastante. Sí, los que no tenemos título universitario, como es mi caso, nos sentimos muy orgullosos. Muy orgullosos, y he hecho becas, me han dado becas en universidades. Yo me siento muy orgulloso. Sí, no, está bien. Pero debe ser obvio para esa gente y otros que esto es un riesgo político y puede terminar muy mal porque es indefendible esto, cuando uno mentir sobre esta cosa. El otro aspecto es que no es un buen inicio de este gobierno de Sánchez, que no tiene mucho tiempo, 2 ministros, cuando realmente es una situación muy complicada, tiene muchos desafíos y no ayuda mucho en cuanto a la imagen. Fue bueno que salió, pero esto da cierta confianza, pero también es un gobierno más débil, entonces eso genera alguna desconfianza, la sensación de fragilidad. Es una lástima, pero esas cosas no se puede hacer y pensar que la gente no se va a dar cuenta. Debo mencionar que veía ahora que sí han publicado ya la tesis del señor Sánchez. Hasta que entramos aquí no la habían publicado. Muy bien. Bueno, yo creo que es un impacto también muy fuerte para las universidades españolas, ¿no? Hemos visto que en Brasil o Latinoamérica en general, tener un posgrado o maestría en España siempre es una buena cuenta, o sea, las personas ganan más plata por eso, o sea, y creo que sí. Y se educan, es que es lo principal. Pues, claro, no, y además consiguen buenas calificaciones después en nuestros países, o sea, creo que las universidades españolas tienen que tener una respuesta unida y fuerte contra eso, porque si no, muchos de los latinoamericanos que gastan mucha plata para hacer un estudio en España van a comenzar a pensar en otras opciones. O sea, esto podrá tener impacto muy fuerte en el sistema educacional de España también, creo. Debo decir que en España, tristemente, la gente que tiene maestrías no le sirven para nada, realmente. O sea, si uno hace una maestría y se va a Latinoamérica con ella o viene a Estados Unidos, sí. Pero en España el posgrado no se valora en absoluto. Entonces, ¿por qué los políticos han hecho eso? Bueno, pues porque tienen lo que ellos llaman un síndrome de titulitis. O sea, necesitan aumentar el currículum porque no han hecho otra cosa en la vida que estar en partidos políticos donde, bueno, tampoco han hecho unas grandes cosas. Y hay mucha cosas. gente desempleada que como no tiene nada que hacer, pues cree que ese es el camino, es verdad. Cree que el camino para conseguir un trabajo es cursar una maestría y la hacen.
Pero bueno, hay otra noticia sobre la que quería preguntarles a ustedes. Como todo el mundo sabe, no la medianoche que acaba de pasar, sino la anterior, el día 11 de septiembre a las 12:01, se puso en venta este libro, el de Bob Woodward, titulado Fear, Trump in the White House, es decir, Miedo, Trump en la Casa Blanca. Woodward fue uno de los periodistas, junto con Carl Bernstein, que tumbaron a Richard Nixon, que debió renunciar por el escándalo Watergate el 9 de agosto de 1974. En las últimas horas, el presidente Donald Trump ha descalificado el libro, ha dicho que él sí iba a escribir el libro contando la verdad, el propio Trump. Pero lo que llama la atención es que, aparte de que se han vendido 1 millón de copias de este libro, fíjense lo extraño. Empieza el libro hablando de Gary Cohn, que fue asesor económico de Trump, y está en las primeras páginas, y cuenta Gary Cohn que él debió quitarle una carta que iba a firmar Trump para romper el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, y que la debió esconder, cosa que parece que pasa en la Casa Blanca. Pues ahora ha salido Gary Cohn a decir que no, que eso todo es mentira, que ahí no hay ninguna verdad. Y otros funcionarios que aquí declaran, en cierto modo, criticando a Trump, ahora han salido públicamente a decir que ellos nunca dijeron eso. ¿A quién se le puede creer entonces? ¿A estos funcionarios o a Bob Woodward? Bueno, yo creo que Bob Woodward no tiene ningún precedente evidente de haber mentido, y como decía ayer en un podcast del New York Times, ¿qué necesidad tenía yo de meterme en este lío si tengo 74 años? No creo o sea, los periodistas, al fin y al cabo, lo que tenemos es que trabajar por nuestra credibilidad, y no creo que gane nada este señor publicando mentiras después de una carrera tan brillante. Va a pasar a la historia, ¿no?, de este país. Con lo cual, creo que la credibilidad debemos concedérsela a él como periodista. Yo no podría hacer otra cosa tampoco. Pero me parece muy interesante todos estos movimientos cómo recula cada uno de los miembros del gobierno, aunque hay informaciones que dicen que después, aunque hayan negado las cosas de forma pública, luego le llaman a Woodward y le dicen, no, pero muchas gracias por hacer esto. Que el libro es 1000% verdad, dijo él ayer. ¿no? Claro. Y luego, yo no he tenido la ocasión todavía de leerlo, pero quienes me han comentado el contenido, y usted está en ello, dicen que las descripciones y la documentación, las entrevistas, son tan sumamente descriptivas y detallistas que o tiene mucha capacidad de inventiva o es muy verídico, ¿no?, el relato. Con lo cual, creo que hay que creer a Woodward, porque al fin y al cabo su pasado y su currículum le avala. Y evidentemente son los políticos del gabinete Trump quienes tienen más que perder. No les gusta ver su nombre ahí saliendo y enfrentándose al presidente, y el presidente, me imagino, que les está presionando también para que salgan a negarlo, ¿no? Hay que negar la mayor. Pero al fin y al cabo, el contenido del libro es extremadamente interesante. Cuando Mattis, por lo visto, se enfrenta a él, ¿no?, y le grita, mi trabajo es tener que evitar que usted empiece una tercera guerra mundial, ¿no? Pues digamos que esa es la cuestión. 1 minuto, Enrique Gómez Batista. Bueno, 2 puntos. Primero, que el libro creo que sí es creíble, no solamente por ser Bob que no lo escribió, pero no es un caso isolado. Hay muchas noticias, publicaciones, o sea, no es posible que haya una orquestación para intentar darle un golpe de credibilidad al gobierno Trump. O sea, hay muchos indicios de que estos problemas están pasando ya. Sí. Pero también vi críticas muy fuertes, no por las personas que han dicho públicamente que no estaban haciendo lo que está en el libro, pero que tal vez él tenga pasado un poquito o sea... El realismo mágico. Sí, hay un poco de ficción. Por ejemplo, lo que las personas pensaron en el momento, lo que las personas sintieron en el momento, tal vez eso sea un poquito de exageración, pero en verdad creo que es posible creer en este libro, no solamente por el libro en sí, por la persona que ha hecho, porque esto coincide con una serie de otras publicaciones de noticias que comprueban esa tesis del gobierno Trump es un problema. 1 minuto, Michael Shifter. Bueno, esto iba a decir yo. Yo creo que no hay, por lo menos no he tenido la oportunidad de leerlo todavía, pero todo lo he escuchado, y escuchando Woodward también, cuando cuenta cosas, encaja perfectamente de lo que todos sabemos. No hay ninguna sorpresa. Tal vez hay detalles como el de Cohn que no había salido a toda esto, pero refuerza la narrativa. Y el propósito del libro es exactamente, encaja con todo lo que hemos visto de Trump y lo hemos escuchado. Entonces no hay ninguna sorpresa. La otra cosa es que tengo entendido que él grabó él tiene las entrevistas grabadas.
Entonces, bueno, si la gente dice que no, él tiene la grabación. Y él tiene, su método es este realismo mágico. Sí. Tiene casi 20 libros, creo, 19 libros, una cosa así, y eso es su método. Y creo que la gente ha ganado mucha credibilidad y tiene mucha confianza. Entonces, yo creo que los que llegan ahora están jugando de un poco tratar de pasar lo mejor, sí, y pasar lo mejor posible este caos y crisis en esta ciudad. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Últimos 2 minutos y medio de programa. Raquel, Serena Williams, la tenista de 36 años, perdió la final del Abierto de tenis de Estados Unidos, el US Open, el fin de semana, con la tenista japonesa, con Naomi Osaka. Fue sancionada Serena Williams por haber roto la raqueta, por haber protestado, por haber llamado ladrón a Carlos Ramos, el referee, el árbitro. Bueno, pues ha publicado en un periódico en Australia, en el Herald Sun, un caricaturista, un dibujo en donde aparece la señora Osaka blanca, ella es afro-japonesa, habría que decirlo, blanca, diciéndole al árbitro, se trataba de una cuestión en clave de humor, hombre, ¿por qué no el árbitro le decía, no, Osaka, ¿por qué no deja ganar a Serena Williams? Y pintan a Serena Williams rompiendo una raqueta, pisando la raqueta, pero con unos rasgos como de las caricaturas del siglo XIX o XX aquí en Estados Unidos. Ha habido protestas, incluso de la hija de Martin Luther King, que dice que esto es lamentable, y de la Asociación Nacional de Periodistas Afroamericanos en Estados Unidos, diciendo que están dibujando a Serena Williams de una forma fea, como de una manera denigrante con respecto a los afroamericanos en esa época. ¿Es eso verdad, o al ser esto una caricatura y el caricaturista del periódico se sostienen en el dibujo, puede ser una crítica exagerada? Bueno, yo creo que el tema del racismo aquí es algo muy delicado y es normal que haya salido a quejarse toda esta gente, ¿no? Hay una falta de soluciones, digamos, para atajar el tema del racismo en Estados Unidos, y está bien que también se eleven la voz. El problema está siempre en dónde está el límite entre la caricatura, la sátira y el respeto a la realidad, ¿no? En Francia vimos con todo el caso de Charlie Hebdo y estas caricaturas sobre los musulmanes, un montón de debate sobre el tema. Sí. Personalmente me parece un poco desafortunada en el contexto en el que estamos acudir a ese tipo de cuestiones, porque puede agravar el debate en vez de mejorarlo. Claro. Pero en cualquier caso me parece normal que ha habido todo este movimiento a raíz de la caricatura. 20 segundos. Yo creo que tenemos que defender la libertad de prensa. Yo creo que no me parece tan ofensivo. Tal vez fue un problema de descuido del dibujista, pero tenemos que saber, no es tan diferente o es muy más suave de que los dibujos que se han hecho, por ejemplo, de Donald Trump, y nadie va a la tele o la prensa criticar los dibujos que hacen de Trump. Últimos 20 segundos. Bueno, lo que pasa es, no creo que fue intencionado por lo que hizo pero toca un tema muy sensible en Estados Unidos, de una historia muy triste y trágica en este país. Entonces no me extraña que ha habido ese tipo de reacción, pero estoy seguro que no, creo que de repente no hubo mala fe. Sí, no hubo mala fe y no se daba cuenta que es sensible era este tema en este país con nuestra historia. Gracias, Michael Shifter, por haber estado aquí, Raquel Godos, Enrique Gómez Batista, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.